Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solís. Excelente noche, auditorio. Esta noche iniciamos con temas de salud. Hablaremos precisamente de la brucelosis, que es una enfermedad infecciosa por bacterias que afecta principalmente a animales, pero también puede pasar a los humanos. Y es que principalmente se habla de los productos de animales que están contaminados, por ejemplo, la leche. Y aquí en el estado de Zacatecas, a ser de los principales productores de leche del país, hay una alerta importante, ya que pues se tiene un porcentaje, el 60% de la leche producida puede tener algún riesgo, principalmente si no está procesada, es decir, pasteurizada. No se vaya, que esta noche hablaremos de esta y mucha más información aquí en Mega Noticias. Fatal accidente en la carretera federal 45, justo en el municipio de Sombrerete. Lamentablemente, 8 personas perdieron la vida y 2 más resultaron lesionadas. Fuerte sismo se registró el día de ayer por la noche en el municipio de Juan Aldama. Tuvo una magnitud de 4.3 grados. Le tengo toda la información. Feministas de Zacatecas denuncian la falta de medicamentos para practicar abortos en centros de salud. Estamos expuestos, como público en general, es al consumo de productos no pasteurizados. Es una fiebre ondulante, sube y baja, periodos de sudoración. Así lo es, auditor. Aquí en Zacatecas se corren grandes riesgos por el tema de la leche que no está procesada, pasteurizada, y es que hay bacterias que pudieran transmitirse por animales infectados. Le comparto que para el año 2022 en Zacatecas se tuvieron 41 casos humanos, 65 en 2023, y para el 2024 llegaron a 58 los casos. Para este 2025, en lo que va de este año, ya se registran al menos 21 casos. La brucelosis, una enfermedad zoonótica, representa una creciente amenaza en Zacatecas, ya que como gran productor lechero a nivel nacional, el riesgo podría estar en el 60% de la leche producida, ya que al no estar procesada, eleva el contagio a humanos. De 2018 a 2022 se acumularon 358 casos de brucelosis humana en Zacatecas, con una tasa de prevalencia del 0.022%, y la principal forma de transmisión fue por vía digestiva en el 62% de los casos, siendo algo común, ya que la brucelosis solo ha sido erradicada en el 12% del territorio nacional. A lo que estamos expuestos, como público en general, es al consumo de productos no pasteurizados, el típico queso de rancho que no está etiquetado. El presidente de la CEFOP refirió que para 2024 se tuvieron que eliminar hasta 100 cabezas de ganado bovino por contagios de brucelosis, aunque la problemática mayor se presenta en ovicaprinos, ya que ahí se sacrificaron hasta 700 cabezas. Se compran sementales o vientres de lugares que ignoramos de dónde vienen, y que no se les hacen las pruebas suficientes para saber que están sanos. Entonces, pues la enfermedad llega caminando al corral, ¿verdad? Por otro lado, con los datos del anuario de morbilidad se estiman hasta 41 casos en humanos en 2022 y 65 en 2023. Sin embargo, la Secretaría de Salud de Zacatecas confirmó un total de 58 casos para el 2024 y hasta 21 en lo que va del presente año. Es una fiebre ondulante, sube y baja, periodos de sudoración mayormente en la noche, dolor muscular, articular. En casos bovinos, los municipios con establos lecheros en la zona sur de Zacatecas fueron los principales afectados, como Loreto, Cocío o Luis Moya, mientras que en casos de ovicaprinos, las afectaciones son los municipios de Pánuco, Villa de Cos, Fresnillo, Cañitas, Río Grande, Nieves, Miguel Austa y Juan Aldama. Hace un año encontramos un brote, más bien un foco, entre los municipios de Sombrerete y Miguel Austa. Se hicieron las pruebas y se despoblaron esos hatos. O sea, se mandaron a sacrificio. Como parte de las enfermedades transmitidas por zoonosis, la brucelosis es un desafío de salud pública que une ganadería y salud humana, por lo que urge reforzar la vigilancia ganadera, ya que esta no es la única enfermedad que ha afectado al campo zacatecano y la salud puede verse comprometida. Luis Ángel González, Mega Noticias.
Y precisamente estos registros están latentes y hay que tener muy en contexto esta información, ya que puede afectar también la salud pública, aunado a las denuncias y a los tratamientos que tienen que tener también las autoridades en temas de salud. Como lo hemos visto, el ganado también para exportación tiene ciertas reglas y ciertos reglamentos precisamente en la calidad de los animales y hay que respetarlas. Por ello, en Zacatecas no se ha podido también exportar carne de vacas y principalmente ahora estamos hablando de la brucelosis. Hay que tener muy en cuenta pues para evitar este tipo de contagios. Pueden enviar sus mensajes, sus comentarios, ya lo sabe, al 492-103-2360. Pero sigamos hablando de otros temas, auditorio, lamentablemente temas de seguridad, y es que un terrible accidente se registró la noche del pasado lunes, y un fatal accidente se registró la noche del pasado lunes en el municipio de Sombrerete, donde hasta el momento autoridades han confirmado la muerte de 8 personas y 5 personas más que resultaron lesionadas. El incidente ocurrió sobre la carretera federal 45 a la altura de la comunidad de San Antonio de los Tepetates en el tramo Sombrerete-Fresnillo. En el percance se vieron involucrados un tractocamión marca Fotón modelo 2021 color blanco con placa de circulación del estado de Jalisco, mismo que era conducido por Guillermo N. de 42 años y acompañado de Ezequiel N. de 30 años, quienes resultaron ilesos. El pesado vehículo transportaba material para gimnasio y se dirigía al estado de Durango. Este se impactó contra una camioneta Urban color blanco con placas de transportes federales, en donde se confirmó la muerte de 8 pasajeros, todos ellos provenientes del municipio de Pánuco, así como 2 personas lesionadas, un menor de 10 años y una mujer de 30, que fueron trasladados a un hospital para su atención médica. Posteriormente, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Muguerza, confirmó que eran al menos 5 o 6 personas las que se encuentran recibiendo atención médica. Algunos de ellos, pues su estado de salud es grave. De acuerdo con la información del municipio de Zainalto, alrededor de la medianoche arribaron servicios periciales de la Fiscalía del Estado para realizar el levantamiento de los cuerpos. Además, señalaron que, también esas personas fueron trasladadas a un hospital médico. El dictamen de la Guardia Nacional determinó que el accidente en el que murieron estas 8 personas, pues fue provocado por el exceso de velocidad con el que circulaba. Además, los conductores del tractocamión, lo mencionamos, están ilesos. No obstante, el conductor de la combi falleció a consecuencia del impacto. Un lamentable hecho. Vemos las imágenes. Y el día de ayer, justo al filo del cierre de este espacio informativo, se registró un sismo en el municipio de Juan Aldama. Así lo registró el Servicio Sismológico Nacional, quien informó de este sismo de 4.3 grados en el noreste del municipio de Juan Aldama. Fue el presidente municipal, pero de Sombrerete, Ramiro Hinojosa, quien informó que algunas comunidades colindantes con dichos municipios solo reportaron la falta de luz eléctrica. La alcaldesa de Juan Aldama también hizo un recorrido en el municipio precisamente para verificar si había algún incidente, y hasta el momento no se reportan mayores daños. Ante esta situación, la Coordinación Estatal de Protección Civil comenzará una serie de capacitaciones en los 58 municipios del estado con el objetivo de preparar a la población para saber cómo reaccionar ante un sismo sin importar su magnitud. En cuanto a los movimientos registrados en colonias de la capital, fue el titular de la Secretaría General de Gobierno, Rodrigo Reyes Muguerza, quien aclaró que hasta el mes de octubre, imagínense, hasta el mes de octubre será cuando la Comisión Federal de Electricidad y el Servicio Sismológico Nacional den a conocer los resultados definitivos de las causas por los movimientos que se han registrado en distintas colonias, ya lo mencionábamos aquí, de la capital zacatecana. La CFE ya ha entregado estudios preliminares, sin embargo, aún se espera el informe del Servicio Sismológico, el cual pues será determinante para establecer si la mina Capstone Copper es responsable de los movimientos detectados. Adelantó que en caso de confirmarse dicha responsabilidad se pedirá una regulación o mitigación de las voladuras. De no atenderse, se deberá diseñar un programa en acción ante eventualidades en sismos en la zona. Usted, auditorio, sabe cómo reaccionar, cómo actuar ante un movimiento, sea provocado por alguna detonación de alguna mina o simplemente que el piso empiece a temblar. Y es que hemos visto que cada vez se registran más estos movimientos, estos sismos por parte de este regulador, este registro del Sismológico Nacional. En un inicio estaban aquí en la capital zacatecana, justo en estas colonias del centro, pero ahora lo hemos visto en Miguel Auza, lo hemos visto en Juan Aldama, precisamente donde se desarrolla actividad minera. Pero es importante que las autoridades también esclarezcan por qué están siendo cada vez más altas, y también alerta el sismológico que estos movimientos cada vez son también de mayor magnitud. Y al regresar, la Fiscalía sigue sin pistas para localizar a integrante de la CTM.
Y más adelante, llaman a revisar con mesura propuestas de cambio de nombres de municipios. Imagina a tu familia compartiéndolo todo, memes, canciones, mensajes y hasta los likes de tu Insta. Megamóvil tiene algo nuevo para ti. Ahora con planes desde 100 pesos, disfruta de navegar por internet y usa tus redes sociales sin límite, además de llamadas y mensajes ilimitados. Elige Megamóvil, la telefonía celular de Mega. Qué gusto que continúe con nosotros aquí en este espacio informativo auditorio. Vámonos rápidamente con las 100 palabras. 100 palabras con Jimena Barbero. Esta semana, el Senado de la República analiza un paquete de reformas en materia de seguridad, entre ellas la nueva ley de la Guardia Nacional, que propone cambios profundos en el modelo de seguridad de nuestro país. La iniciativa busca que la Guardia Nacional quede formalmente bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional y le otorga nuevas facultades de inteligencia y de investigación sin controles judiciales claros. La reforma ha encendido las alertas por el potencial debilitamiento de los controles civiles, la expansión del poder militar y los riesgos para la privacidad y los derechos humanos. La ONU ha advertido que estas reformas podrían consolidar una tendencia preocupante hacia la militarización de la seguridad pública sin suficientes mecanismos de rendición de cuentas. ¿Transferir más poder a las Fuerzas Armadas es una solución sostenible o solo una respuesta inmediata a un problema estructural? ¿Estamos construyendo seguridad o apenas conteniéndola? Y como cada noche nos vamos hasta nuestra sala de redacción. Bienvenida, Silvia, ya llegaron algunos mensajes del auditorio. Muy buenas noches, gracias Guillermo, saludos hasta el estudio, bienvenidos a Desde la Redacción, vámonos directo con sus comentarios. El problema son las carreteras. Ya en estos tiempos con más población vehicular ya deberían de ser carreteras separadas, una para un sentido y la otra para un sentido contrario. 90% de los accidentes son de este tipo de carreteras que topan de frente los vehículos. Siempre traileros, qué triste para sus familias. En paz descanse, Zacatecas está de luto. Soy comerciante, pero tengo miedo manejar por esa carretera, que todos los días hay accidentes y el gobernador no hace nada. Y aquí hay que tomar en cuenta que hace falta mucha, pero mucha educación vial y también peatonal. Vámonos a cambiar totalmente de tema, yéndonos no tan lejos de la educación. Lamentablemente, en pleno 2025, sí, todavía el acoso escolar se hace presente en todas las escolaridades del estado de Zacatecas y del país. Hay que tomar en cuenta los recientes paros por parte de la sección 34 del CENTE, a lo que justifica la Secretaría de Educación, no han podido implementar los programas al 100%. La violencia y el acoso escolar continúan siendo una realidad preocupante en los planteles educativos del Estado, a pesar de los esfuerzos institucionales para erradicarlos. De acuerdo con el último informe de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, hasta el 30 de abril del 2025, se habían recibido 9 quejas relacionadas con violación de derechos en contra de jóvenes de entre 11 y 20 años de edad, siendo 2 mujeres y 7 hombres las víctimas. En lo que va del año, la Comisión de Derechos Humanos emitió una recomendación formal al Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas, tras documentarse un caso de acoso, hostigamiento y violencia sexual ejercido por un docente contra varias alumnas. Por su parte, la Secretaría de Educación reportó que hasta el último Excelente noche de martes, regreso contigo al estudio, Guillermo. Muchas gracias, Silvia. Nos vemos nosotros el día de mañana con mucha más información. Nosotros tenemos más detalles. Permítame compartir la información relevante, y es que Juan Francisco Palacios Murillo, integrante de la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, fue reportado como desaparecido luego de haber denunciado públicamente ser víctima de amenazas. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas mantiene activa su búsqueda, sin que hasta el momento haya obtenido resultados positivos. De acuerdo con declaraciones del secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Muguerza, tras conocerse la desaparición del trabajador, se activó de inmediato el protocolo correspondiente. La desaparición ocurrió luego de una entrevista pública en la que Palacios Murillo expuso haber recibido amenazas, situación que forma parte de una carpeta de investigación, según así lo confirmó la propia Fiscalía.
La sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación informó que serán suspendidos los apoyos económicos a maestros en todas sus modalidades debido a una deuda millonaria en impuesto predial atribuida a la administración del exsecretario general del gremio, Óscar Castruita. A través de un comunicado oficial, el sindicato expuso el adeudo que asciende a 1.126.677 pesos, originado por la omisión del pago de predial desde el año 2011. Según los documentos presentados por la organización sindical, el último pago registrado data del 28 de enero de 2010 y los recargos generados hasta esa fecha suman 566.748 pesos. Ante esta situación, la dirigencia sindical pidió con presión del magisterio mientras se resuelven los compromisos financieros y se buscan alternativas para regularizar la situación fiscal del gremio. En el comunicado no se precisó cuánto tiempo durará la suspensión de los apoyos ni qué tipo de programas o ayudas específicas se verán afectados. Sin embargo, vaya que es una suma bastante alta. Y Federico Priapo Chiu Araiza, cronista del estado de Zacatecas, consideró que las propuestas de los diputados locales para cambiar el nombre de los municipios debe revisarse con calma y mesura y no de manera precipitada, ya que podrían generar consecuencias legales y administrativas de gran alcance. El especialista advirtió que si estas iniciativas se aprueban sin antes un análisis serio, podrían sentar un precedente que motive al resto de los municipios para solicitar modificaciones similares. Pidió a los legisladores locales convocar especialistas en historia, derecho y administración pública antes de tomar decisiones que podrían tener repercusiones jurídicas y patrimoniales. Recordó que incluso el cambio de nombre de una calle implica trámites y costos, por lo que sustituir la denominación de un municipio entero podría tener implicaciones mayores. Oiga, por cierto, el día de hoy hubo fuertes lluvias en el municipio de Río Grande, que hasta hubo inundaciones. ¿Cómo estará el clima para lo que resta de la semana y principalmente aquí en la capital zacatecana? Nuestro experto Alejandro Orozco tiene los detalles. Gracias Memo, como siempre un gusto saludarte, muy buenas noches. Amigos, aquí les tengo el pronóstico del tiempo, lo que usted verá a lo largo de las próximas horas. Un miércoles que a la región le sigue trayendo un flujo interesante de humedad que da lugar a precipitaciones aisladas casi para todo Zacatecas. Este es el escenario que estaremos viendo, ya le digo, aunque de manera aislada, pero durante la tarde vamos a estar viendo algunas tormentas. Hablemos de números precisos. Le cuento que en Fresnillo la temperatura será de 23 grados. Calera tendrá también 23. Espero aquí para nosotros lluvia durante buena parte del día y que el termómetro se quede por los 20. Luego subirá un poquito hacia el fin de semana, veremos ya el sábado valores en los 24 y es muy probable que después de este escenario tengamos un domingo con bastante sol y la temperatura en los 23 grados. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. De Zacatecas denuncian la falta de medicamentos para practicar abortos en centros de salud. Imagina a tu familia compartiéndolo todo. Memes, canciones, mensajes y hasta los likes de tu Insta. Megamóvil tiene algo nuevo para ti. Ahora con planes desde 100 pesos, disfruta de navegar por internet y usa tus redes sociales sin límite, además de llamadas y mensajes ilimitados. Elige Megamóvil, la telefonía celular de Mega. De regreso en este último bloque informativo, auditorio, vámonos con temas político-electorales, y es que el amiguismo y el nepotismo no desapareció con la llegada de Morena, y es que las dirigencias de Morena son una suerte de herencia de Andrés Manuel López Obrador. Que nunca se permita el amiguismo, el influyentismo y el nepotismo. Es indispensable que aún cuando en la Constitución se estableció que no puede haber candidatos en el periodo inmediato de familiares en ningún puesto de elección popular hasta 2030, que Morena lo incluya
desde 2027. Esto decía la presidenta nacional del partido gobernante al leer una carta enviada por la presidenta de la República en el marco del Consejo Nacional de esta organización partidista. Poner fin al amiguismo y al nepotismo porque es causa de corrupción, decía el anterior presidente, máxima que ni siquiera su familia ha podido cumplir. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el nepotismo como la utilización de un cargo para designar a familiares o amigos en determinados empleos o concederles otro tipo de favores al margen del principio de mérito y capacidad. Es un tipo de captura del poder, porque lo que haces es que un grupo cuyo único mérito es que está relacionado familiarmente entre sí, se hace de cargos públicos y de acceso a presupuestos públicos también. Una vieja práctica de la política mexicana que va más allá de heredar cargos como en las monarquías. Tenemos un cacique que, si es gobernador, por ejemplo, puede designar libremente cargos para todo mundo en todos los puestos que tiene, diputaciones federales, quizás gubernaturas, Congreso local, ayuntamientos. El expresidente José López Portillo, con cinismo, presumió a su hijo José Ramón como el orgullo de su nepotismo cuando lo nombró subsecretario de Programación y Presupuesto, pero ya en su gobierno, su hermana Margarita era directora general de Radio, Televisión y Cinematografía, su hermana Lucía era su secretaria particular y su primo Guillermo, director del Instituto Nacional del Deporte. Hoy, la dirigencia del partido mayoritario es precisamente una suerte de herencia de Andrés Manuel López Obrador y Berta Luján. Son cada uno de ellos hijos de cabezas del partido hace 6 años. No, el presidente Andrés Manuel López Obrador, antes de ser presidente, era la cabeza del Congreso Nacional de Morena. Mega Noticias, Andrés Solís. Y justo de ahí sale esta controversia, esta discusión por la intención de contender para el 2027 de Saúl Monreal Ávila hacia la gobernatura del estado de Zacatecas. Bueno, mientras actualmente David Monreal por Morena pues sigue en el mandato. Vayámonos con más información, auditorio, temas pues de violencia principalmente contra las mujeres. Y es que le tengo datos importantes e interesantes. La titular de la Secretaría de las Mujeres, Carla Guardado Oropesa, informó que la incidencia de violencia familiar en la entidad ha mostrado una reducción de hasta 3% según cifras recientes. Sin embargo, advirtió que de los 16 indicadores que miden las distintas expresiones de violencia contra las mujeres, 5 continúan siendo motivo de preocupación. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los tipos de violencia registrados abarcan violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, aunque 11 de estos indicadores han disminuido de manera considerable. Guardado Oropesa destacó que la violencia familiar sigue siendo una de las problemáticas más complejas, ya que dentro de los hogares es necesario retomar valores, promover nuevas masculinidades y fomentar la responsabilidad compartida. En relación con la operación de los 21 centros para una vida libre de violencia que brindan atención a la población en municipios como Loreto, Nochistlán, Villa González Ortega, Guadalupe y Zacatecas, entre otros, la funcionaria señaló que se ha trabajado para establecer estos espacios también en otras localidades con el propósito de acercar los servicios y la representación institucional a más mujeres. Y en ese sentido, el movimiento feminista de Zacatecas denunció que por falta de medicamentos, los hospitales se niegan a practicar aborto seguro. Consideraron que la situación que enfrentan las mujeres en el contexto actual no solo es inadmisible, sino que contribuye a una violación grave a los derechos humanos, particularmente lo que respecta al derecho a la salud, a la igualdad, al diálogo y a la no discriminación. Exigieron que se garantice de manera inmediata el abasto de medicamentos e insumos necesarios para la interrupción voluntaria del embarazo, principalmente en la unidad de especialidades médicas de urgencias, donde se ha reportado deficiencias en la atención y retrasos injustificados. Asimismo, solicitaron que se inicien investigaciones sobre los casos en los que el acceso a este servicio sea condicionado o entorpecido por personal médico o administrativo con el propósito de sancionar cualquier práctica que limite los derechos a las mujeres, como está ya estipulado en la ley. Las organizaciones hicieron un llamado a la Secretaría de Salud para que implemente de manera urgente una campaña pública de información dirigida a personas que están trabajando en este sector, el de la salud, con el fin de garantizar y que conozcan sus obligaciones legales y actúen con respeto y sensibilidad ante las usuarias.
Y mire este tema, a partir del 7 de julio comenzará la reapertura gradual de los puertos para el paso de ganado. Así lo anunció el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Esto luego de ser cerrados ante la plaga de gusano barrenador. Gracias a la colaboración con México se logró avances para la vigilancia y detección y erradicación de la larva. La reapertura iniciará en el cruce de Douglas, Arizona, para continuar el 14 en Columbus y Nuevo México y finalizar el 15 de septiembre en Laredo, Texas. El gobierno mexicano comenzará esta semana con la renovación de moscas estériles en Metapa, Chiapas, para que, pues bueno, se culmine en julio de 2026. Bueno, esta alerta sanitaria que se emitió principalmente por los hallazgos que se han tenido principalmente en Chiapas. Vámonos rápidamente a ver qué está pasando en el mundo en un recorrido internacional. La sede de la revista Leman en Estambul, Turquía, fue atacada luego de conocerse la detención de 4 personas acusadas de publicar una caricatura que insulta al profeta Mahoma. La Fiscalía turca ya investiga la publicación. En Barcelona, España, los bomberos de la Generalitat combaten 2 incendios, uno en la comarca de la Segarra, que afecta a una superficie de al menos 1.800 hectáreas, mientras que el de Sanauja afecta unas 40 hectáreas. En Israel sonaron las alarmas antiaéreas en Jerusalén y la Cisjordania ocupada. Tras el lanzamiento de un misil desde Yemen, el proyectil fue interceptado. Marco Rubio, secretario de Estado de la Unión Americana, formalizó la desaparición de la Agencia para el Desarrollo Internacional, la USAID. Sus funciones serán absorbidas por la dependencia a su cargo y priorizarán el comercio sobre la caridad. La justicia de Estados Unidos ordenó al gobierno argentino entregar en un plazo de 14 días el 51% de las acciones de su petrolera YPF, lo anterior derivado de las demandas por el incumplimiento de indemnizaciones tras la expropiación hace una década. Mega Noticias, Maribel Soto. Auditorio, ya en la recta final de este espacio informativo, vámonos a ver lo más importante en las redes sociales y el mundo del entretenimiento en Tendencias. Buenas noches, auditorio. Le damos la bienvenida al mundo digital de las redes sociales en nuestra sección Tendencias, opinión, memes y mucho más de lo que se habla en Zacatecas y el mundo. La tormenta tropical Flowsy se convirtió en un huracán este lunes cerca de las costas del Pacífico de México, donde se esperan fuertes lluvias. El fenómeno está previsto continuar fortaleciéndose y podría convertirse en un huracán mayor tan pronto como la noche del martes o la mañana del miércoles. Un huracán mayor se clasifica como categoría 3 o superior, con vientos máximos sostenidos de al menos 180 km por hora. El grupo de K-pop BTS anunció que viajará a Estados Unidos este mes para empezar a trabajar en su próximo álbum, que se lanzará a principios del año que viene, antes de una gira mundial. Los 7 miembros del grupo, que se volvieron a reunir tras completar el servicio militar obligatorio de Corea del Sur, hicieron el anuncio durante una transmisión en la plataforma de la empresa que maneja el grupo. Luego de que el pasado 19 de mayo se lanzara un teaser del proyecto que confirmó el regreso del emblemático gato azul Gumball y su tierno hermano Darwin a la pantalla chica después de 7 años, hoy se publicó la intro de la nueva serie de comedia animada, El maravilloso y extraño mundo de Gumball, un revival que el mundo del internet está esperando con ansias. ¡Listo! Ya está usted informado de las conversaciones más relevantes en plataformas como Facebook, X antes Twitter y hasta TikTok. Por cierto, no olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mega Noticias Zacatecas. Y no se olvide de pasar un hashtag ¡Feliz Martes! Auditorio, ya para despedirnos, algunos de sus mensajes, principalmente en el tema de este fatal accidente en la carretera 45 en el municipio de Sombrerete, donde 8 personas perdieron la vida, la mayoría externando sus condolencias a los familiares de aquellos que se vieron involucrados en este hecho. Por acá nos mencionan, lo siento mucho, en verdad, pobres familias recibieron noticias así y evidentemente, en ese tramo carretero no es la primera vez que se registra un hecho así. Sin embargo, es muy importante el tema de que presentar el tema de la pericia, el tema de estar muy alertas al momento de conducir, y es que evidentemente esto es lo que mencionaba el secretario general de gobierno, fue un tema de la velocidad y hay que tener mucho cuidado. Por acá nos menciona que Dios cuide ese tema de las condolencias. Por acá nos mencionan, no siempre, ya nomás porque son traileros, les quieren echar la culpa a ellos. También los demás conductores provocamos accidentes. Nada más que los
hacen temas un poco más grandes. Principalmente es este tema, y evidentemente al momento de un accidente pues se buscan responsabilidades. En esta ocasión estamos precisamente esperando el resolutivo y la investigación, que al parecer lo tenemos en el tema, era el hecho de la falta de pericia al momento de conducir y un exceso de velocidad. Muy importante también que en estos últimos días está lloviendo bastante y hay que tener todas las precauciones, y qué tristeza para sus familiares. Cuídense, señor. Bueno, por supuesto, ahí tenemos varios mensajes. La mayoría va pues en el tema de la tristeza y los comentarios que circulan ante esta atrocidad. Qué lamentable, hay que tener mucho cuidado al momento de circular en estas vías de comunicación. Sabe que todos y sus mensajes les vamos a dar un puntual seguimiento. Son bastantes el día de hoy y evidentemente un hecho que ha consternado a toda la población zacatecana. Vámonos ahora con la información nacional con Paco Ramírez y la historia del mundo. Que tenga una excelente noche, que descanse. Ya sabe que toda esta y mucha más información la puede localizar en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp. En todas ellas puede localizarnos. Vamos con la información nacional. Buenas noches. Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solís. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que